Enciende la vela de la luz, enciende la vela de Dios, traza tu círculo de protección. Adivinación con cartas rúnicas. Corte 24 rectángulos de un cartón delgado y firme, de un tamaño que pueda sujetarse cómodamente en la mano. En cada cara de las cartas pinte una de las runas de un rojo pálido. Las líneas deberán trazarse mediante una simple pincelada y yendo de la derecha hacia abajo. Las runas llenan la cara de las cartas y el efecto será similar a la caligrafía japonesa. Si las runas se llevan a cabo con firmeza, a intrépidos toques de pincel. Con tinta negra podría añadirse en las esquinas la información adicional, tales como el nombre de la runa, su breve significado, su transliteración y su aet. Puede ponerse además en el dorso de las cartas un motivo decorativo, el cual debe ser simple, puesto que ha de reproducirse en cada carta. Cuando todo esto se haya hecho, proteja las cartas con una capa de barniz sin brillo y déjelas boca arriba para que se sequen. Use un barniz que no sea disolvente, pues estos harán después que la tinta se corra. Las cartas deben ser purificadas y consagradas antes de su uso. Los dioses de la mitología teutónica han de ser incluidos en la consagración, con Odín como principal figura. Sería conveniente hacer la consagración y la purificación en días diferentes, haciendo de cada acto un solemne ritual. Sin embargo, si es necesario, pueden combinarse. Una vez consagradas las cartas son instrumentos divinos y deben ser tratadas con reverencia. Manténgalas aparte, alejadas de la vista o las manos de otros, en una caja de pino o una envoltura de lino. Las cartas rúnicas se usan casi de la misma manera que el tarot. El consultante sostiene las cartas en sus manos durante un momento y enfoca su voluntad sobre ellas, pensando en la pregunta. Es conveniente que el adivinador sepa también la pregunta. El adivinador baraja las cartas y las corta, después tira 3 y las coloca en una línea de izquierda a derecha. Mientras se lee la carta, se le da la vuelta boca abajo, comenzando por la de izquierda y yendo hacia la derecha. Si se quieren matices más sutiles sobre el significado, las cartas que están vueltas después de haber sido dadas podrán leerse bajo una interpretación negativa. Esto se deja en las manos de la discreción del adivinador, pero debe ser decidido antes de que comience la lectura. Recuerde que las cartas están invertidas cuando se les da la vuelta. Han de leerse de acuerdo con su posición después del giro. Las cartas se leen de la misma manera que las varillas rúnicas. La carta de la izquierda representa el pasado, la de en medio el presente y la carta de la derecha el futuro. Una buena carta al final es señal de que la situación mejorará. Las 3 runas que nombran el aetir son especialmente significativas y dominan en la lectura cuando aparecen. Otro modelo un poco más completo de tirar las cartas es el llamado la tirada de los 5 elementos. Las runas son barajadas y cortadas. Después se tiran 4 cartas en forma de cruz griega. Primero el brazo vertical de arriba a abajo, después el horizontal de izquierda a derecha y en el centro se coloca la 5ª carta. El diagrama representa el macrocosmos del mundo y el microcosmos del cuerpo humano. El brazo vertical es el eje de la Tierra y la columna vertebral humana. El brazo horizontal es el círculo visto de canto que rodea al eje vertical, el ecuador de la Tierra y los sentidos del cuerpo. La 5ª carta es el centro de la creación, la fuente de la vida, el corazón humano. La luz se ve por detrás y puede compararse al cuerpo humano erguido de cara al sur. La primera carta en el vértice del brazo vertical es el intelecto. Es masculina y se refiere a los estudios, la inventiva, la composición, las matemáticas, las ciencias y las artes clásicas. En la mitología teutónica, el dios más cercano por naturaleza a esta parte es Tirú, dios del juicio. La carta marca el norte y el elemento filosófico aire, que está relacionado con el pensamiento. La espada es su instrumento. Corresponde a la frente en el hombre. La segunda carta en el vértice inferior del brazo vertical es el deseo. Es masculina y se refiere a las batallas, la lujuria, la crueldad, la ira, el odio y todas las actitudes destructivas. En la mitología teutónica, el dios más cercano a esta parte es Thor. La carta marca el sur y el elemento fuego, que es la emoción violenta, la vara su instrumento, el león su figura, corresponde al sexo del hombre.
La tercera carta al final izquierda del brazo horizontal es la fortaleza. Es femenina y se refiere al trabajo, a la paciencia, a la persistencia, al sufrimiento y al dolor. En el mito teutónico esta parte es similar a la diosa Nertus. Marca el este y su elemento la tierra, que se esfuerza en silencio y se fatiga. El disco es su instrumento. El toro su figura. Corresponde a la mano derecha de severidad del hombre. La cuarta carta al extremo derecho del brazo horizontal representa el amor. Es femenina y está relacionada con la familia, las amistades, la duración, la obsesión, las ilusiones, la fantasía y las artes líricas. En el mito teutónico, la diosa Frigga está relacionada con este punto. La carta designa el oeste y como elemento el agua y sus encantos. Su instrumento es la copa, su figura el águila. Toca del hombre la mano derecha de misericordia. La quinta carta en el centro está asociada con el equilibrio. De ella nacen y a ella retornan los 4 elementos. Representa al consultante. Sexualmente es andrógina y se relaciona con la política, la religión y la magia. Su nota más predominante es la responsabilidad. En la mitología teutónica, un dios muy similar al punto central es Balder. La carta designa el centro del ser y como elemento la luz, que es el universo. Su instrumento es la lámpara. Su figura el hombre. Toca el corazón del hombre. Se puede obtener con esta forma de echar las cartas un detallado análisis de la vida y el carácter de la persona. Se utiliza donde se requiere una mayor profundidad y en la comprensión de la personalidad, y es excelente como medio para seguir preguntando después de haber sido usado el método de las 3 cartas. Otro modelo para echar las cartas es conocido como la tirada de los 7 planetas. Se disponen 6 cartas boca abajo en los vértices de un hexagrama imaginario y la 7ª carta se coloca en su centro. Primero se ha de leer el triángulo que apunta hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el vértice superior. A continuación se procede de la misma forma con el que apunta hacia abajo, empezando por el vértice más bajo. Se lee por último la carta central. Del mismo modo como fueron colocadas, se les da a las cartas la vuelta y se van leyendo. La primera carta está relacionada con el sol y sus cualidades de calor, salud, luz, fortaleza, felicidad y placer. Hace las veces del padre o de un hombre maduro con riqueza. La segunda carta está relacionada con Marte y sus cualidades de coraje, de valentía, de potencia sexual, de batalla, de contienda, de conflicto y de juicio. Hace las veces del hermano o algún joven de acción. La tercera carta se relaciona con Saturno y sus cualidades tales como la gravedad, la fortaleza física, la resistencia, la frialdad, la torpeza, la edad y los asuntos materiales. Hace las veces de un individuo de avanzada edad que puede ser tanto hembra como varón o alguna persona mayor en la iglesia, el derecho o los negocios. La cuarta carta se relaciona con la luna y sus cualidades tales como la belleza, el misterio, la magia, la ilusión, la fascinación, el encanto, los secretos, la enfermedad y la locura. Hace las veces de madre o una mujer madura y artista. La quinta carta se relaciona con Venus y sus cualidades tales como el amor, el afecto, el deseo, la lujuria, el placer, la adoración, la exhibición y la fertilidad. Hace las veces de la hermana o una hermosa joven de naturaleza amorosa. La sexta carta se relaciona con Júpiter y sus cualidades tales como el mando, el orden, la dominación, la regla, la autoridad, el gobierno, la jovialidad, la prosperidad, la riqueza y el liderazgo. Hace las veces del consultante. Las cartas que forman el triángulo superior son en su influencia predominantemente masculinas, activas, directas, abiertas y energéticas. En cambio, las del triángulo inferior son en sus efectos mayormente femeninas, escondidas, indirectas, pasivas y confusas. La carta central que hace las veces del consultante es la nota predominante en la lectura. Es conveniente dividir las cartas en unidades de tiempo. Las cartas 1, 2 y 3 sugieren el pasado, que ya se conoce. Las cartas 4, 5 y 6 se relacionan con el futuro, que es aún incierto. La carta 7 indica el presente. Se considera que las runas que caen en lugares supuestos tienen también este tipo de influencia. Las runas del mismo triángulo están en armonía y se refuerzan las unas a las otras. La runa central equilibra las demás. Muchas formas de echar las cartas en el tarot pueden congeniar con las cartas rúnicas. Como regla general, serán más convenientes los métodos más simples que los complejos. No existe la necesidad de seguir un proceso rígido para la selección o lectura de las cartas. Si las runas desean hablar, ya lo harán. La sencillez no las confundirá.
Si está interiormente preparado, cualquier forma de echar las cartas podrá ser válida. Si no está preparado de corazón, las complejidades le distraerán y fatigarán la mente.